como informa Fabrizio Romano, here we go, tenemos de Joao Palinha desde Bayern a Tottenham una cesión por un año con una opción de compra de 30 millones de libras. Tottenham va a cubrir el total de su salario, que como dijo Florian Plettenberg, excede los 10 millones de euros netos. Va a ser uno de los jugadores mejor pagos de la plantilla de Tottenham. Si se llega a ir Son, hasta quizás sea el jugador mejor pago. Va a estar ahí muy cerca de Maddison. Cuti Romero es otro de los que está alto en la lista, pero un fichaje que esta temporada Tottenham necesitaba. Ahí en el centro del campo se dijo que se iba a dar cuando salga alguno de los que tiene hoy en plantel. Ni Bentancur ni Bissouma, que tienen tan solo 12 meses en su contrato, salieron por el momento, pero llega Joao Palinha cedido, que lo dijimos es un perfil de mediocampista muy distinto a lo que tiene Tottenham en elenco a día de hoy, muy distinto a Bentancur, muy distinto a Verbal, muy distinto a Sarr y muy distinto también a Bissouma, que te da esa pierna fuerte, que te da esa recuperación. También te va a dar en la cuenta de tarjetas amarillas, seguramente te va a sumar números ahí, pero un perfil, como decíamos Andrés, distinto, pero sobre todo necesario también para Tottenham, porque tenía muchas figuritas repetidas ahí en el mediocampo, muchos jugadores que conducen bien la pelota, pero le faltaba ahí un recuperador y alguien que meta un poco más de pierna. Sí, un perfil mucho más físico, un perfil de machetazos, de leñador. Es un jugador que puede complementar muy bien a todo lo que hay en el centro del campo al ser un perfil completamente distinto y que sobre todo puede potenciar a este centro del campo. Un equipo que tal vez al momento de ser tan agresivo adelante pueda justamente, bueno, en él puedan recaer mucho de esta labor de recuperación, de esta labor defensiva y que pueda ayudar mucho a este equipo. Siento de que tal vez es un poco caro en el sentido de tanto por el salario y la hipotética opción de compra. Creo que 30 millones de euros son muchos para lo que podíamos imaginar, pero hay que entender que al Bayern le sale también algo caro el fichaje en su momento, hace un año. Sí. Entonces, a ver, creo que para una temporada es un fichajazo, al menos es una operación redonda, y que si todo sale bien y Paliña recupera el nivel que tenía antes de irse a la Premier League, es que te puede salir hasta barato. Por más de que sea un jugador de 30 años, es un perfil que así como Bentancur o como Sar, es un perfil que nunca te va a faltar. Y además que es un perfil que por más de que sea muy popular, no es tan común o no es tan fácil de encontrar en el fútbol moderno. Sí, y que sobre todo está Entonces, probado en Premier, dos sí, temporadas en Fulham donde fue seguramente el mejor en hacer lo que él hace, ese tipo de mediocampista. Joao Palinha me parece que dominó la Premier en ese perfil, y no sé, ibas a justo decir, aquí Andrés. tengo las estadísticas. Justo la temporada antes de que se va, es el segundo jugador que más duelos gana en toda la temporada, en toda la Premier League, el segundo que más tackles hace y el tercero con más intercepciones y el tercero con más faltas cometidas. Sí, fue también el jugador con más amarillas en sus dos temporadas en Premier, así que a tener eso en cuenta. Pero Enzo, decíamos, es un fichaje que es difícil que salga mal, porque es un jugador que traes a préstamo, que tiene 30 años, que cobra bastante, pero en sí es algo que necesitas en cuanto a perfil, alguien que te cumpla ese rol en el medio campo. Y como decíamos, a ver si llega a tener un rendimiento flojo o que a Tottenham no le sirva. En todo caso, es tan solo una sesión, le das la mano a final de temporada y que se vuelva para Alemania. Sí, 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 absolutamente. Me gustó el apodo de Andrés, el leñador. El leñador Paliña le va a quedar ya un apodo para el Bambino, que le mandamos un gran saludo. Ya lo tiene tranquilamente en la libreta de apodos. Sin duda es un perfil que le faltaba a Tottenham y que no solamente le permite estirar el problema del 6, sino que también le permite, eh, lógicamente, tener una opción que no tenía, tener un jugador que le va a dar algo distinto, que le va a aportar experiencia, que es un préstamo, es un buen negocio. Recién leía que Palini se había ido al Bayern Múnich por 55 millones de euros, teniendo en cuenta la tarifa neta más los 5 millones en variables, y que Tottenham tenga la posibilidad ahora de
justamente de hacerse con los servicios del futbolista a préstamo, me parece que más allá de que se pueda hablar de una opción de compra de 30 millones de euros y el salario que también es alto, pero bueno, en definitiva termina siendo un buen negocio, creo yo, para Tottenham, que en el lapso inmediato le soluciona un problema y le aporta Sí. experiencia y piernas frescas a una posición que estaba necesitando. Sí, y hablábamos, Andrés, de que Tottenham tampoco podía asumir un gran gasto en esa zona porque venía de hacerlo con Archie Gray la temporada pasada, 40 millones de libras, y está esperando todavía que el jugador se asiente en esa posición. Entonces tampoco le podés tapar ahí la proyección a uno de los que seguramente sea tus jugadores jóvenes más ilusionantes y más que nada en esa posición del mediocampista organizador. O veremos cómo se desarrolla, quizás como más un box to box, que creo que es lo que dijo en sus primeras entrevistas con el club, que era su rol preferido para ejercer en el mediocampo. Pero en principio Palinha tampoco es que es eso, se puede complementar también con Archie Gray, tanto como diría con cualquier otro de los jugadores del mediocampo de Tottenham. Así que muy interesante la resolución a corto plazo que encuentra Tottenham ahí para esta temporada. Sí, no solo eso, creo que son dos fichajes en uno, porque porque como lo mencionábamos, Archie Gray no ha jugado prácticamente en esa posición, en la posición del 6. Creo que la llegada de Palinha lo que puede hacer es desbloquear primero un poco esa versión más box to box de Archie Gray, acompañándolo en un 4-2-3-1, por ejemplo, Sí. pero también ver cómo Archie Gray puede aprender de alguien como Palinha. A ver, creo que algo que nos dejó muy en claro Archie Gray la temporada pasada es de que la labor defensiva no es precisamente su mayor arte, no es su especialidad. Entonces creo que aprender de alguien que, como lo vimos estadísticamente y en la prueba del ojo, es alguien que recupera mucho balón, es un especialista defensivo, creo que puede ser, aunque sea por un año, un muy buen acompañante del cual pueda aprender el mismo Archie Gray. Y a ver, al fin y al cabo, estarías gastando 70 millones, veámoslo, si se termina ejerciendo la opción de compra en esta posición del 6, que es prácticamente lo que te costaría Adam Wharton. A ver, no quiero decir de que prefiero tener a Palinha y a Archie Gray que a Adam Wharton el día de hoy. Creo que si hoy me dieras la opción, preferiría el del Palace, pero creo que se puede desenvolver muy bien Archie Gray teniendo a Palinha al lado y eventualmente ya él solo, y eso posiblemente te pueda evitar hacer un gasto de ese nivel con Adam Wharton, aunque yo sé que Nico es muy fan y adora a Adam Wharton, y yo estoy también en el barco de Adam Wharton, pero creo que lo más realista es pensar o confiar en la progresión de quien ya está en casa. Sí, es difícil pensar en que Tottenham se gaste 40 y 80 millones dos mercados seguidos en talentos jóvenes ingleses en el mediocampo. Es como un tanto repetitivo, sobre todo también por las otras exigencias y objetivos que tiene que cumplir Tottenham en este mercado. Vamos para cerrar un poco este análisis, repasar un poco de datos de Joao Palinha, porque los datos lo pintan muy bien, digamos. En lo que es bueno realmente destaca como los mejores del mundo, así que vamos a ver un poco, abrir su perfil de FBref, repasar lo que fueron sus últimos 365 días comparados con mediocampistas de las 5 grandes ligas. Vemos que no destaca principalmente en lo ofensivo, quizás sí en el total de tiros, que tiene 1,6 por partido, percentil 85, pero más que nada lo vemos en el pase, acá en cuanto a los pases completados, y lógicamente esto puede tener mucho que ver con el estilo de juego del Bayern Múnich, pero sobre todo lo vamos a ver ahora un poquito más abajo, lo defensivo. Es un jugador que en cuanto a los tackles y tackles ganados, sobre todo percentil 93, uno de los mejores del mundo. Tackles en el tercio ofensivo, percentil 99, quizás sea uno de los más destacados a nivel mundial. Solo Joao Neves quizás está, es el récord, el número 1, pero vemos como también en taclear regateadores es muy destacado, en un montón de números realmente destaca mucho Joao Palinha, también en cuanto a los duelos aéreos. Vamos a repasar sus últimas temporadas de Premier, porque también, como vemos acá rápidamente, destaca en cuanto a tackles, intercepciones, bloqueos, despejes y duelos aéreos, pero vemos que cuando bajamos acá, algo interesante, destaca mucho sus cambios de frente, lo vamos a ver también en la otra temporada de Premier,
pero cuando bajás a los aspectos defensivos, todas las barritas en verde, a full, mucho percentil 99 en todo lo que tiene que ver con los tackles más intercepciones, uno de los mejores también de la Premier League. Bueno, el número 1 con 6.6 por partido en esa 23-24 con el Fulham, también destacado en que no lo taclean mucho cuando avanza con pelota y supera a rivales, como vemos de vuelta. En cuanto a tackles ganados en su primera temporada en Premier, también fue el número 1 de la Premier y todo en verde en cuanto al defensivo. Cuando vamos a su última temporada en Sporting, puede ser que encontremos algo un poco distinto. En cuanto acá, los remates, que también era bastante destacado, remataba bastante, sobre todo bastante de cerca comparado a mediocampistas. Así que lógicamente es un jugador que también tiene ese aspecto dentro de su juego. Y lo que decíamos antes también de la capacidad pasadora, que en equipos más protagonistas como Bayern y Sporting también lógicamente las estadísticas lo destacan por un tema de efectividad y lo que te puede dar ahí en la base de la jugada, quizás con pases un poco más asegurados que lo que era en Fulham. Vamos a ver también cómo el contexto Premier afecta a este tipo de estadísticas, porque quizás hay equipos que te presionan más, que no te dejan jugar tanto, pero también si estás en un equipo más protagonista solés a tener una mayor efectividad de tus pases y jugás en la base de la jugada. Pero Joao Palhinha es esto, es un jugador que Andrés va a servir básicamente para ser ese que en el mediocampo está siempre listo para recuperar una pelota, para meter la pierna fuerte, para ir a esas pelotas que están divididas y realmente dejar todo, intentar llevarse la pelota. Pero también tiene sus cada tanto remate afuera del área, algún pase cruzado. Es un jugador que tiene como un abanico también que te puede dar un poco más que tan solo lo que lo hace conocido, que es ese juego más rústico, ese leñador. A ver, yo creo que donde más me puede gustar Palhinha, por más, ¿cómo decirlo? Por más contradictorio que pueda ser, porque donde más destaca es en el Fulham, creo yo, es justamente con un equipo en posesión. ¿Por qué? Porque es un jugador que desde segunda línea puede aportar muchísimo, que no se le espera que sea ese jugador que, a ver, nadie espera ni creo que vaya a ser un organizador, pero es un jugador que en un momento te puede cambiar el ritmo, ya sea con un disparo, ya sea con un cambio de juego. Es un jugador que tiene esa capacidad y esa inteligencia, además de que si empiezas a sobrecargar el área, si empiezas a subir al lateral, pues evidentemente los centrales se empiezan a abrir un poco más para intentar cubrir el campo y Palhinha es un aspirador en eso. Entonces te va a ayudar muchísimo, sobre todo va a ayudar muchísimo al Tottenham en esos partidos donde tal vez tenga que dominar mucho más y se enfrente a equipos mucho más directos o, Sí. que se vayan a encerrar mucho más. Algo que, por ejemplo, creo que le hubiera venido muy bien al equipo esta última temporada, donde muchas veces dominaba los partidos, pero le hacían mucho daño con pocos pases. A mí, ¿sabés qué me parece que siempre tienen los equipos grandes y los equipos protagonistas? Acá le decimos un 5, un número 6, un medio centro que siempre esté listo para cortar el contragolpe. Que lógicamente Palhinha es un jugador que se gana muchas amarillas, pero a veces ese arte de los Fabinho, Casemiro, de cortarte un ataque directo, metiéndote un poco el cuerpo, el brazo, tirándote la camiseta, pero a veces sin ganarse la amarilla, es lo que necesita Tottenham ahí. Veremos si Palhinha le puede dar eso. Es un jugador experimentado de 30 años, lógicamente, pero necesita Tottenham, Enzo, seguramente agregar un perfil de ese estilo y quizás Palhinha lo pueda hacer. Veremos si va a ser más eso, va a ser más un jugador de que cuando ataca Tottenham y es protagonista, imaginémonos contra un bloque bajo, va a ser más ese mediocampista que se queda relevando quizás a un lateral y se queda en la última línea intentando tapar los huecos, o si va a ser ese llegador, que puede ser por ejemplo hoy en día Sarr, que siempre está atento ahí como para sumarse al área y poder agarrar una pelota que quede picando y meterla en el fondo de la red. Pero bueno, veremos qué piensa Thomas Frank para este nuevo mediocampista que va a tener esta temporada. Y te sumo, ¿por qué no meterse entre los centrales también, ¿no? Que tranquilamente podría ser un rol que le pueda llegar a encontrar Thomas Frank. Otra cosa que le va a aportar a Tottenham en la pelota parada. Y si esto saben los primos, ahí Sí. te mandé algo para mostrar en cámara.
algo que a la gente la volvió loca en Twitter. Ya se empezó a hablar de esta secuencia que tuvo en ese Arsenal 1 Fulham 1 hace 2 temporadas atrás. La verdad es que si hay algo que Palhinha te aporta es, primero, temperamento. Creo que veo un jugador bastante temperamental en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. Te diría bastante gol desde pelota parada. Sí, Lo 1,90 m. bastante. Por eso, lo recuerdo bien en cuanto al juego aéreo, y también en términos de pelota quieta lo veo bastante sólido. Podemos decir que es ese jugador más destructor en la mitad de la cancha, un perfil que a Tottenham le venía faltando hace rato, y que lo termina encontrando en el portugués, que ahora intuyo, no sé si va a ser un jugador tan inamovible, ¿eh? Sí creo que va a ser más de contextos específicos. Claro. No lo veo tan necesario quizás en partidos en donde tengas que dominar más. Vas ahí necesitar, por supuesto que vas a necesitar a alguien que se quede y relevos, pero quizás en partidos en donde te sientas más dominado, ¿no? En partidos en los famosos Big Six. Bueno, decía antes Andrés de cómo se comportaría quizás en un equipo que sea más protagonista. Hablábamos de cómo contra el PSG, por ejemplo, en esa final de Supercopa de Europa, puede ser importante tener un jugador como Joao Palhinha. Para concluir, Andrés, esto que planteaba Enzo, ¿en qué contexto de mediocampo de partido lo ves a Thomas Frank poniendo a Palhinha? ¿En qué contextos de partido va a pesar más Joao en Tottenham, y para qué lo piensa el entrenador danés? A ver, creo que puede ser un jugador que desde el inicio pueda alinearse con, por ejemplo, Archie Gray o Verbal en la base de la jugada, y como lo hemos estado viendo, un Pape Matar un poco más adelantado en ese tribote, en ese medio campo. Si no, creo que también puede ser un jugador que complemente a Sarr en la base de la jugada, y teniendo a un 10 más clásico, más tradicional como Maddison por delante. Creo que lo que nos demostró en Fulham es de que es una pieza en la cual se puede construir alrededor, que te quita dolores de cabeza. Creo que es algo que brinda Palhinha. A ver, creo que en partidos donde toque ceder, por ejemplo, en el partido contra el Paris Saint-Germain, no sé yo si es un perfil que quiera yo tener desde el inicio, sobre todo porque el centro del campo del Paris Saint-Germain va a ser muy móvil. Entonces, en ese caso, creo que Palhinha se puede perder un poco. Creo que un par de patadas al inicio del partido le pueden costar una marea tempranera y eso condicionar el partido. Entonces, en ese tipo de partidos donde toque dar un paso atrás, no sé yo qué tanto me convenga tener a Palhinha, donde más se ha visto, donde a pesar de que en el Fulham fuera eso, un jugador que estaba mucho más cerca de su área, creo que donde más podría terminarnos gustando es en contextos más similares a tanto Bayern como Sporting de Portugal. Mucho más adelantado, siendo esa red de seguridad, creo que ahí Palhinha puede dar muchísimo a este equipo. Sí, y antes lo comentábamos, decías vos que quizás para PSG no es lo ideal. También hay que tener en cuenta que es un jugador que quizás vaya a estar llegando sobre este fin de semana al club, a menos de 15 días de esa final, así que lógicamente no es el contexto tampoco como para darle una prueba semejante como enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo. Pero en sí, Enzo... Bueno, a menos de que el Tottenham haya activado una cláusula que supuestamente era ilegal. Bueno, esperemos que no haya tanta novela con esto. Mira, ya a esta altura le digo a la gente, esperen a que firme, a que el club lo anuncie con la camiseta firmando el contrato, porque la verdad ya tenemos un historial realmente para el olvido. Sí, la verdad que esperemos que no se repita. Pero bueno, para concluir, el último concepto que queríamos traer es un jugador que no lo pensamos quizás para la final del PSG por más algo futbolístico, táctico, pero también por la adaptación que tenga que tener al plantel y a la pretemporada que está llevando a cabo Tottenham. Pero en sí, por experiencia, por también jerarquía que te puede dar en lo instantáneo, es un jugador que viene para jugar. Entonces ya podés confiar en él temprano en la temporada. No es que lo vas a tener que esperar a que se aclimate al fútbol inglés. La verdad que
como decíamos antes, no solo es que está acostumbrado y adaptado, sino que fue uno de los mejores, si no el mejor en lo suyo hace muy poco, hace 2 temporadas nada más. Sí, sin dudas. Y que le aporta a Tottenham algo que era fundamental, que yo venía destacando y fui muy crítico de esto, en el sentido de no tener que esperar a un jugador un cierto periodo de tiempo, sino que ya te aporta rendimiento inmediato. Vos lo ponés y sabés que te va a rendir. O por lo menos creemos en la previa, después puede ser un desastre, esperemos que no. Pero la realidad marca que uno trae a Palhinha y ya sabe que va a ser ese futbolista que no le va a pesar jugar en partidos en donde pese la presión, en donde haya que quizás defenderse un poquito más cerca del arco propio. Y termina siendo un fichaje correcto, creo yo, o es un buen negocio para Tottenham. Sí. A mí me da la sensación de que la opción de compra es alta. Para un futbolista de 30 años, yo creo que es alta. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que tiene que hacer una excelentísima temporada como para que Tottenham se plantee tener que ficharlo, ¿no? De manera permanente. Sí, y ya lo sabemos con Bayern que ahí hay unos pagos adeudados por Harry Kane, lógicamente son cosas que se pagan a plazos y que cuando después de esas transferencias haces un acuerdo con el mismo club, te genera como mayor facilidad para negociar, y en este caso también se vio con lo de Matistel que se puede renegociar ese número, esa cláusula, así que veremos qué es de Joao Palhinha en Tottenham, pero en principio un fichaje que cierra en varios puntos, que tiene pocas incógnitas, que quizás una de ellas sea para qué lo usa Thomas Frank, pero en sí sabiendo que el entrenador que tiene Tottenham suele sacar lo mejor de sus jugadores y darle el contexto idóneo para que se desarrolle, confiamos que también lo haga con una pieza muy distinta a lo que tiene en el mediocampo a día de hoy, que es el nuevo fichaje de Tottenham, Joao Palhinha.